cómo organizar una comunidad, porque ostensiblemente la formación de partido centralizado, único y control del Estado de todos los resortes económicos ha sido dejado de lado aún por los principales protagonistas de esa experiencia, que sumaron experiencias latinoamericanas, argentinas, a su construcción, elaborar una suerte de tercerismo, ¿no? Con una economía llevada adelante desde lo social, otra desde lo privado y rol rector del Estado con fuerte presencia. Sin embargo, cuando se apuesta a esa zona de la economía privada, como vos decías, Javier, el empresariado no siempre responde de la manera que se prevé para construir una gran nación, sino que se convierte en cola, ¿no? de ratón, en importador, en desestabilizador, aún en contra de sus propios intereses. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el debate alrededor de la construcción, por lo menos para los pueblos latinoamericanos? Yo creo que, digamos, si hablamos de toda América Latina, hay que mirar a Cuba, digamos, por ejemplo, cómo han transitado todo lo que implica la revolución y mucho los años 90, porque solamente una conducción revolucionaria explica cómo ese pueblo resistió un bloqueo. Hay que mirar la experiencia de Bolivia. Yo creo que uno de los grandes políticos e intelectuales de esta década es García Linera, que habla de las tensiones creativas, y eso mirando también a Argentina, porque cuando yo hacía referencia al 2011, y, digamos, lo que faltó estructurar, creo que en el campo nacional popular argentino, es una tendencia transformadora, revolucionaria, una corriente de opinión, de militancia. Creo que no solamente hay que marcar los errores de la conducción de Cristina Kirchner, por ejemplo, en la pelea con el movimiento obrero, digo, pues después podemos caracterizar y criticar la concepción y la práctica de Hugo Moyano, que terminó yendo a lo de Grondona a pedir disculpas por haber cortado, haber peleado con la oligarquía en 2008, ¿no? Uno no se olvida de esa foto triste. Ahora, después también en el campo de la militancia faltó el debate, faltó presionar al Estado kirchnerista para que avance, digamos, no hubo eso. Recuerdo cuando la CTA de Yasky convocó a el movimiento por la reforma a la Constitución y de la Casa Rosada lo aplacaron. Y en realidad no hubo un movimiento popular que dijo, mira, por más que, no sé, Parrilli o quien sea de la Casa Rosada no quiera, nosotros vamos a ir igual a movilizar porque tenemos que cambiar la Constitución. Entonces faltó esa, y que Néstor Kirchner decía, nosotros necesitamos una militancia crítica, irreverente, que pueda discutir la realidad. Faltó eso. Entonces no es solamente una cuestión de la conducción, sino también de las dirigencias intermedias que deberían haber empujado más el proceso, y creo que hoy es parte del debate que se da. Después, del punto de vista estructural, creo que, digamos, el tema del empresariado hay que ver cómo se lo analiza, porque también cuando hoy discutimos, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, cuando uno ve los números de la AFIP acá en Argentina, encuentra el IVA, el impuesto del valor agregado, que es el principal impuesto que se recauda. Y en realidad el sistema impositivo argentino es muy regresivo. Sí, sí. Es decir, al pequeño comerciante el gran problema es el poder de compra de las grandes masas. Que claro, bueno, pero lo que quiero decir es que el aparato. Hay una tradición, si querés, de la economía informal, que muchas veces lleva adelante cierto empresariado, pero que también tiene que ver con un esquema impositivo que es arbitrario, es regresivo. Y a la vez, cuando uno analiza el kirchnerismo, cómo dónde ha puesto, por ejemplo, los créditos del Bicentenario, muchos se lo han llevado a las multinacionales. Entonces, después se fueron estructurando núcleos de empresarios que decían, como la CGE, que se volvió a construir. Yo tengo la sensación que el empresariado ha establecido nexos en nuestros países con el sector financiero y tiene algún tipo de pata externa de enriquecimiento. Pero pasa eso, y fíjate que hay conflictos. Salvo el sonso, ¿no? El comerciante tonto o el tallerista tonto que se come el discurso de Canal 7. Pero te pongo un ejemplo. Digo porque lo que estamos viendo en Brasil es el hundimiento de una gran industria. Digo, hay un suicidio empresarial en Brasil con Temer. Bueno, esto tiene que ver, o están reconstituyendo, reconfigurando su caudal sobre dónde asentarse en la rueda de la riqueza, o directamente hay una falta de comprensión muy fuerte sobre cuál es el camino que está transitando el sujeto es el movimiento obrero, más en la Argentina. El tema es, digamos, claro, cómo se va dando esa alianza. El movimiento obrero, con todas sus dificultades,
tiene claro, por lo menos genera segmentos que tienen claro que se necesita mercado interno, consumo, producción y empleo para poder desarrollar una nación. Ahora, eso no aparece dentro del empresariado. Te pongo un ejemplo con respecto a un dato, digamos, que por lo menos uno lo analiza y que hoy lo estamos viendo, digamos, de cómo siguen formando precios. La formación de precios se discutió en el kirchnerismo y mucho. Guillermo Moreno, que es un compañero que uno lo considera propio, bueno, yo creo que en lo que fue la Secretaría de Comercio tuvo muchas cosas positivas, pero después en lo que fue discutir los precios con los supermercados, discutía con los grandes crecieron un montón. Y recordemos que los supermercados es un negocio financiero, ¿no? Cuando te dan esos 20-30% de descuento, tiene que ver con cómo ellos manejan la guita entre el que va y compra en el día y cómo ellos le pagan a los proveedores de 60 o a 90 días. Marolio, que si querés sería más burguesía nacional, no tuvo el respaldo del kirchnerismo y se terminó, digamos, logrando que Walmart, que un montón, Carrefour, que son transnacionales, tengan grandes ganancias y lleguen al fin de la década kirchnerista fuertes. Entonces, desde el Estado se tiene que patear el tablero para poder ir construyendo un sujeto empresariado nacional que yo creo que se podría ver y que se gestó en parte, porque el mismo proceso hizo que, en La Matanza haya cámara de pequeños y medianos empresarios que entendieron que el kirchnerismo era y que por eso respaldaron a Scioli. No es que todo el empresariado votó a Macri. Creo que el voto de Macri estuvo repartido en todos los estratos sociales. Ahora, la única manera de tener el cambio que vos decís es la reforma estructural. Es cómo vamos hacia una nueva constitución. Bueno, lo que yo creo es que en el siglo XXI, al comienzo, lo que se da es un regreso de los movimientos nacionales en nuestro continente, como se habían dado en forma tradicional, pero actualizado al nuevo tiempo. Entonces ese sujeto que era el empresariado, la burguesía, que por ahí en la época del peronismo era una burguesía local, totalmente argentina, ¿no? Ya ahora está muy transnacionalizada, concentrado, dependiente del capital financiero, en búsqueda de fugar divisas, de especular, de entrar en la bicicleta financiera, como decís vos muy bien, Luca, ¿no? Los supermercados son capitales extranjeros que intentan especular con algún tipo de bicicleta financiera para aumentar su rentabilidad, con lo cual las viejas fórmulas políticas económicas, la vieja fórmula de la comunidad organizada, como decías vos muy bien, Gabriel, hay que, si la queremos sostener, tenemos que reactualizarla a los tiempos actuales, ¿no? Y uno vio en los movimientos políticos latinoamericanos progresistas que había como dos grandes tendencias, aquellos que buscaban responder a la pregunta de quién conduce el desarrollo productivo por medio de una intervención fuerte del Estado en las áreas estratégicas de la economía, ¿no? Acá la división que vos hacés es exacta, ¿no? Así se dio en la economía. Venezuela por un lado, Bolivia, Ecuador por el otro, ¿no? Buscando nacionalizar las áreas estratégicas de la economía, mientras Argentina y Brasil buscan confiar en el sector privado, en una alianza productiva, fructífera, ¿no? Vienen de tradiciones distintas, de estructuras productivas distintas, pero hay una divisoria de agua que me parece que intenta responder a la pregunta central, que es ¿quién conduce el desarrollo productivo? ¿Vamos a crear una sociedad en base al aumento de consumo? Bueno, ¿quién conduce el consumo? ¿Quién lo va a orientar? ¿No? Decimos, bueno, lo va a orientar el Estado. Bueno, pero ¿qué intereses va a expresar el Estado? Porque el Estado es una abstracción, ¿no? Hay hombres y mujeres de carne y hueso que expresan intereses económicos concretos y clases sociales. Hoy, a la inversa, lo estamos viendo clarísimo, ¿no? Vemos cómo los CEO de las empresas toman el Estado. Bueno, el Estado expresa hoy el interés empresarial y económico financiero externo. Tal vez una pista sobre lo que estás diciendo, ya hablando de nuestro Estado, es que frente a la perspectiva de una conducción muy ligada al movimiento obrero, el kirchnerismo optó por una conducción más ligada a las capas medias, ¿no? Del movimiento nacional, lo cual está muy bien, hay que integrarlas, pero no al punto de dejar fuera a todos los demás sectores. Sí, esto fue algo que también en alguna medida le pasó a Brasil, ¿no? Porque Brasil
si bien el Partido de los Trabajadores tenía una base obrera muy fuerte, después fue trabando alianzas para llegar al poder, ¿no? De hecho, trabó alianza con lo peor de la política brasilera, que en la primera de cambio lo traicionó de la peor manera. ¿Qué problema el tema de las alianzas? Porque de algún modo además hay que acordar con otros sectores, construir para poder acercarse al gobierno, ¿no? Claro, es la naturaleza política de los movimientos nacionales, ¿no? O sea, el movimiento obrero solo no puede llegar al poder. Y más en países donde el movimiento obrero organizado no está bien articulado. Y esto nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo en Argentina. Los movimientos nacionales suelen ser inorgánicos, suelen tener una falta de organicidad. Y a veces se le exige una organicidad que no va de acuerdo a su característica, ¿no? Es decir, no es un partido obrero o un partido de izquierda fuertemente organizado, estructurado, con cuadros superiores, cuadros intermedios, cuadros de base, sino que se da un poco sobre la marcha, se organiza en función de las alianzas que se van tejiendo. Por eso, cuando pasan a la oposición, el gran riesgo, ¿cuál es? La desarticulación. Ahora ahí es necesario acumular poder, fuerzas políticas para poder arribar al gobierno. De otro modo, como vos decís, un sector no logra canalizar el conjunto. Sin embargo, hay alianzas que terminan debilitando, como también se está explicando en alrededor, por ejemplo, las clásicas alianzas del Partido de los Trabajadores en Brasil. Vos habías hablado hace un rato de las fuerzas del Frente Renovador, ¿no? Habías mencionado a Massa. ¿Qué hacer frente a eso? Porque si vos tenés una sola vertiente del campo nacional, ninguna puede ir más allá del 25 o 30% de los votos. No logra catalizar al conjunto. Y al mismo tiempo, si empezás a hacer acuerdos que te lleven hacia el 50 y tantos %, que es lo que necesitas para ganar una elección, tomando en cuenta que estamos en un sistema electoral, hay una situación compleja a resolver con respecto a la trama a través de la cual arribás al gobierno. Yo creo que ahí el eje es el programa, ¿no? Lo que ha planteado este año la Corriente Federal de Trabajadores con los 26 puntos es, digamos, una bocanada de aire fresco, pero se tiene que poder estructurar en el marco, digamos, de un bloque. Por ejemplo, este año, en octubre, muchos pensamos que se iba a arribar ese bloque y el gobierno lo logró desestructurar con la mesa de la CGT, con un bono que, digamos, fue un mamarracho. De alguna manera, digamos, la mayoría de los trabajadores no tenemos bono. Están planteando también una paritaria a la baja para el año próximo. Y los conflictos se dieron todos de manera sectorial. Tenemos una Tierra del Fuego que está siendo deshabitada. Tenemos una Córdoba con un nivel de conflicto muy fuerte, los petroleros en el sur, una YPF que está siendo desestructurada, bueno, ni hablar de la ARSAT. Sí. Una vergüenza. Aerolíneas, cada vez que hablamos con Pablo Viró de APLA, nos dice, miren muchachos, esto va a un conflicto que se profundiza. Y una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias. Digamos. Yo creo que el único, digamos, discurso que estuvo a la altura de lo que implicó la calle y de la necesidad histórica fue el de Hugo Yasky, que decía, bueno, acá tenemos que estar todos emblocados. La Corriente Federal, digamos, por su organicidad dentro de la CGT, no terminó con la CTA, digamos, que tiene que ver también con las características de cómo se fue dando esta unidad de la CGT, que hay que ver ahora en qué deriva. Y los movimientos sociales que acordaron una emergencia social y que termina la CGT respaldándose en los movimientos sociales como para decir, bueno, lavamos las culpas, ¿no? Que es un debate que se ha dado muy fuerte dentro de... No es fácil ese debate, porque no es fácil porque... la Corriente Federal de Trabajadores ha hecho ingentes esfuerzos para plantear todo lo que hay que plantear y mantener la unidad. Claro. Si se prendía de los debates internos y de las acusaciones continuas, terminaba siendo otra CGT u otro sector del movimiento obrero que no tiene la posibilidad de paralizar el país. Ninguno de ellos tenía, ninguno de los protagonistas terminaba siendo pero objetivamente, por lo menos la Corriente Federal, con un programa muy sólido, está apostando progresivamente al desarrollo de la unidad para un golpe, golpe en el mejor sentido, con potencia programática, en beneficio del pueblo. Yo valoro, digamos, los discursos de Yasky en función de el buscar permanentemente el diálogo y la construcción de ese bloque y naturalmente la Corriente Federal. Después marco, digamos, lo de los movimientos sociales porque me parece que ahí se da, digamos, un acuerdismo que es perjudicial. Digamos,
La manera de construir el bloque ese es el único elemento que puede frenar al gobierno. Bueno, pero siempre hoy se está debatiendo la ley de RT. Cuando pedís un aumento es un elemento parcial. No, sí, pero el tema es cómo se llega a eso. Pero vamos a eso en el próximo bloque porque es un tema que hay que sacarle punta al lápiz para entender lo que nos está pasando.